Bien, entonces, bueno, para hoy tenemos una sesión un poquito diferente. Buenas tardes a todos. Vamos a trabajar acerca de la historia, bueno, en torno a la historia clínica, mejor dicho, al documento y a la actividad que nos pide la plataforma para esta semana. Es importante que hoy, pues traten de abrir el micrófono y todo para poder conversar alrededor del video de la niña que tiene el diagnóstico de esquizofrenia infantil, ¿no? Esa va a ser nuestra dinámica de trabajo para el día de hoy. Entonces, antes de empezar, vamos a escuchar una duda, me imagino que es alguna duda o pregunta, y hacemos un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Adelante. Profe, Sí, Julisa, te escuchamos. historia clínica, no me queda claro en donde dice en los antecedentes patológicos. ¿Qué se hace Bueno, ahí? eso es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, justamente. Entonces, un poquito de paciencia. Sí, Imelda. Hola, profesor, buenas tardes. Oye, profesor, yo ya terminé toda mi historia clínica, entonces, no sé si ahorita que la veamos, la puedo subir para que la vea, para ver si tengo que hacer alguna corrección, hacerla antes de subirla, o qué puedo hacer. A eso lo pueden mandar por mensaje, con mucho gusto lo mandan por mensaje, le doy una revisadita antes. Consideren que los mensajes tienen hasta 24 horas para que se respondan, es decir, no son inmediatos para que lo consideren. O sea, si me lo mandan el domingo en la mañana, pues seguramente no lo podré ver, ¿verdad? Entonces, si lo mandan hoy, seguramente mañana antes de 24 horas tienen su respuesta. Sí, porque Entonces, se para que sube lo tomen en mañana, cuenta. ¿verdad? Se sube, tienen hasta el lunes a las 3 de la mañana para subirlo. Ah, ok. Y ahorita vamos con los anuncios parroquiales, ya al final de las fechas y todo, y pueden cerrar su micrófono, gracias. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve repaso de la semana anterior. La semana pasada vimos un par de cosas, un par de temas muy importantes. Ahorita después voy, Claudia, en la siguiente ronda, avanzamos a las preguntas. Sí, La profe. semana anterior, pero sí la vamos a atender, por supuesto, ¿eh? Estábamos conversando acerca de dos temas importantísimos. A ver, ¿por qué no? Esta no es la presentación. Esperen. No, esta no es la presentación y yo la tengo aquí desde hace un ratote. A ver, un segundito. Pero bueno, vamos a hacer el repaso de todas maneras. Hicimos Bueno, vimos dos temas centrales, ¿no? Pues vimos, por principio de cuentas, los trastornos del estado de ánimo, empezamos a conversarlos y también, ok, sí, quedó como presentación, es cierto. Bueno, aquí está. Vimos los trastornos del estado de ánimo, nos centramos en el bipolar tipo 1, el bipolar tipo 2 y el trastorno depresivo mayor o el episodio depresivo mayor. Fue lo que revisamos. Alguien que se quiera animar ahora a contarnos un poquito, si se acuerda cuáles son las diferencias entre el bipolar tipo, bueno, la diferencia central entre el bipolar tipo 1 y el bipolar tipo 2. ¿Alguien se acuerda por ahí? Pues usted dijo que uno lo distinguía la distimia y la otra la ciclotimia. Acá no, yo no dije eso. Yo dije que uno lo distingue, el tipo 1 lo distingue la presencia de ahí vamos exactamente, de Ok, un episodio maníaco, el tipo 1, y el tipo 2 de un episodio hipomaníaco. La distimia y la ciclotimia son otra cosa. Son dos ok. diagnósticos independientes. Va. Justo para eso son estos repasitos importantes. Ahí está. Luego, esa es la principal distinción. ¿Quién nos resume rápidamente cuál es la diferencia entre un episodio maníaco y un episodio hipomaníaco? Acuérdense, no es examen, ¿eh? No, no pasa nada. Si se equivocan, estamos para aprender. ¿Nadie se anima? Bueno,
Entonces vamos con el repaso. Los episodios hipomaníacos, acuérdense que es un periodo persistente, los dos son persistentes, son dos periodos, tanto el episodio maníaco como el hipomaníaco, son episodios persistentes de un estado de ánimo mucho más activo de lo usual, eufórico, con un sentimiento de grandeza o de superioridad, ¿no? La posibilidad de no dormir, de que faltara o de que hubiera un nivel de actividad muy, muy grande. Y al mismo tiempo, la gran diferencia era que el episodio maníaco pone a la gente en riesgo porque tiene componentes psicóticos. O sea, esta activación y este nivel de euforia hacen que el sujeto se ponga en mucho riesgo y que además tenga a veces delirios, bueno, más bien delirios o un pensamiento megalómano. Actuaciones sexuales, habíamos dicho, ahí como cosas impulsivas. Y el episodio hipomaníaco, por el contrario, pues no tiene síntomas psicóticos. O sea, ahí uno no dice, es que Jesucristo me pidió que regalara todo, 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 absolutamente todo mi dinero a los pobres. Ahí a lo mejor uno saca el trabajo de una semana, lo sacamos en un día, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el episodio maníaco y el hipomaníaco. Y los dos van a llevar la habilidad emocional, pero nada más que el episodio maníaco, ese pues va a tener estas posibilidades de justamente tener una actuación suicida, como lo dice ahí Víctor, o de ponerse en un riesgo enorme. Y sigamos entrando en materia, tenemos ahora también el repaso del examen del estado mental. ¿Qué se acuerdan que vimos acerca del examen mental? Cuéntenme un poquito. Así en ideas, no se preocupen si no es exactamente lo que vimos. ¿Qué se acuerdan que vimos acerca del examen mental? Que nos fijamos en la apariencia, en si va bien consciente, en cómo percibe lo que se le pregunta, si está orientado. Eso es lo que me acuerdo ahorita. Está excelente, van muy bien. ¿Qué más? Su lenguaje, que sea articulado o si está desarticulado. Ok, ok, está muy bueno. O sea, ¿cómo es ese lenguaje? A lo mejor no si está articulado, ¿cómo es? Entablar una conversación, si está consciente, perfecto. A ver, Sol, adelante. Sí, buenas tardes, profe y compañeros. Entiendo que el examen del estado mental es, bueno, principalmente se basa en la observación de la persona que está enfrente de nosotros, bueno, que se está atendiendo, y de acuerdo a lo que va mostrando corporalmente, en el lenguaje, en el pensamiento, en la articulación de su, pues del habla, va denotando ciertas características que tenemos que ir prestando mucha atención porque pues nos va a brindar información acerca de las funciones cognitivas que presenta esa persona. Más o menos eso es lo que Excelente. entendí. Pues entendiste bastante, excelente, excelente. Ahora, Pamela, y nos seguimos para ya entrar en materia, ¿va? Sí, justo como dice Sol, la observación para poder como darnos cuenta de diferentes cosas, como decía, saber cómo llegó, si está arreglado, bañado, si llegó solo o da una idea errónea de las vías que utilizó para llegar, como decía que no hay metro y dijo que me bajé aquí en la estación del metro de un lado, etcétera, como muchas pistas que nos dan de manera como escondida el estado del paciente. Ok, excelente. Eso lo estoy también haciendo el repaso porque, bueno, es importante hacerlo. Y dos, porque esto nos va a dejar hilar y contrastar la historia clínica, que es lo siguiente que hoy nos toca ver, con el examen mental. Ustedes lo que dijeron, ok, también lo que está diciendo Víctor en el chat, tómenlo en cuenta, está excelente. Hay que tomar en cuenta que el examen mental también decíamos es como una fotografía, mientras que la historia clínica aquí lo vamos a tener, ¿no? Vamos a entrar en estas características muy breves que yo les planteo.
Mientras que la historia clínica, ya entrando en materia, es una visión longitudinal, como también lo decíamos la semana pasada, ¿no? Yo voy a poder observar el desarrollo, y creo que con el video está muy claro, ¿no? Voy a poder observar el desarrollo de un cuadro psicopatológico desde el pasado hasta el momento presente, y como se los planteaba en la otra sesión, ustedes se dieron cuenta que también nos permite hacer un pronóstico, ¿no? Digamos, esto del 50% de probabilidades de adaptarse y todo. En realidad lo que les están planteando a los papás de January, pues es un pronóstico, ¿no? Entonces la historia clínica es el documento que va a dar cuenta de este aspecto específicamente. Los que ya van en semestres más avanzados, o cuatrimestres, o módulos, o lo que cursen más avanzado, creo que son cuatrimestres, eh, ya sabrán que la historia clínica ya la conocerán, ya saben la ficha de identificación, muchas cosas, pero entonces nos van a poder ayudar en mucho a los que van más atrás a poder armar una discusión con mayor profundidad. Aquí les puse 5 puntos centrales acerca del trabajo con la historia clínica, que es bien importante que los tengan en cuenta ahora que empecemos a trabajar con el documento, ¿no? Es se tiene que usar en conjunto con el examen mental para llegar a un diagnóstico, ¿no? El examen mental, voy a volver a hacer el esquemita de la clase pasada que creo que me quedó bastante elocuente, ¿no? El examen mental ocurre en un momentito, ¿no? En el momento de la entrevista, esa rayita que estoy poniendo simboliza el momento en el que uno hace el examen mental. Mientras que lo horizontal que ustedes pueden ver es efectivamente pues, todo el desarrollo del síntoma, ¿no? O de la patología. Le puse que importa lo subjetivo y lo objetivo porque llenar una historia clínica, como ustedes lo pudieron ver en el video, con todo este historial de malos diagnósticos o diagnósticos inconclusos, que va a ser un punto a debatir, pudieron ver que no solamente importa llenar signos y síntomas, como tampoco importa solamente el llenar la percepción del paciente o de sus familiares cercanos acerca de la patología. Se tienen que juntar las dos. Si ustedes escuchan los diagnósticos errados que hay desde el principio o el diagnóstico errado, lo que pasa es que solamente se toma en cuenta uno de los dos. No hay pruebas que sustenten el diagnóstico clínico que lleva la psicóloga, y al mismo tiempo ella mete su parte subjetiva de juicio profesional de lo que ella conoce y atrasa el caso un montón de tiempo, ¿no? Ahorita vamos a reflexionar. Entonces, cuando uno hace una historia clínica o cuando ustedes hagan una historia clínica, es bien importante considerar la vivencia que tiene el paciente. O sea, no solo preguntarle, ¿duerme mal? Sí, ok, eso sería el objetivo. Bueno, ¿cómo duerme mal? O sea, ¿qué pasa? ¿En qué piensa cuando no duerme bien? ¿No? Porque no es lo mismo, eso ahora lo comentamos, un insomnio depresivo en el que estoy preocupado por todas mis deudas y me voy a morir y lo que sea, a un insomnio de estos que son de la etapa prodrómica de un trastorno psicótico, en donde no duermo, pero porque solo estoy agitado, tengo palpitaciones y siento que hay una máscara en la casa que me está observando, ¿no? O que mi ropa sucia se convierte en un monstruo. Luego, ese es bueno, ya resumí 2 puntos. Se trata de un documento longitudinal y variable. Con variable me refiero a que es variable en la información que ustedes van a recabar. O sea, depende dónde trabajen, depende el enfoque psicoterapéutico, depende si es una clínica privada o una institución pública. eh, el formato de una historia clínica va a cambiar. Hoy les traje uno que es el que nos proporcionan en la actividad y otro que yo tengo mucho más abierto, como más en un tema de entrevista semidirigida o entrevista incluso no dirigida, ¿no? Que también se puede utilizar. O sea, no hay una buena o mala historia clínica con base en la forma. O sea, tanto vale el de llenado de cuadritos, ¿no? De haber usted antecedentes, sus familiares han tenido esto, etcétera. Lo que va a ser
aquí está el otro punto. Lo que va a ser una buena o una mala historia clínica, ojo, no es esto, es la cantidad y la calidad de información. Con cantidad, obviamente me refiero a no dejar rubros fuera de los que ustedes pudieron observar ahí y en el que vamos a compartir adelante. Y con calidad me estoy refiriendo especialmente a que uno la llene completo y sea exhaustivo en su llenado. Eso es lo que hace una buena historia clínica, que no se me pasen detalles, que pregunte el desarrollo, esa es la calidad, que pregunte cómo evolucionó el tema, ¿no? Y que pregunte cuál es el estado actual. Aquí estoy llenando los requisitos, digamos, de una buena historia. Tengo que ilustrar la evolución y tengo que poder ilustrar qué pasa hoy. Desde cuándo empezó y cómo estamos hoy. Tengo que ser capaz no solo de registrar lo patológico, o sea, no solo los síntomas, sino la adaptación a diferentes contextos. Igual evolutiva y actualmente. O sea, no solo le voy a preguntar por lo que le molesta a mi paciente, sino que también le voy a preguntar por cómo vive su vida diaria. ¿Por qué? O sea, no solo por chismoso. Quienes ya conocen el tema de historia clínica, bueno, dirán, pues es muy claro. Quienes no, voy acá. ¿Ya puedo borrar este pedacito para hacer otras notas? Ustedes me dicen. Ok, yo creo que Sí. sí. Va. Lo importante, lo central de lo que decimos. ¿Por qué hay que tomar las áreas patológicas y las que no? O sea, preguntar de la vida en general, por un concepto que ya decíamos la semana pasada, que es la egosintonía, egodistonía. No todo lo que me cuente mi paciente que le molesta es todo lo que le pasa, sobre todo en los trastornos de personalidad que vamos a ver la semana que viene, que creo que nos van a tomar incluso un par de semanas, porque son muchos, ¿no? Las personas consultan por lo que les molesta, obviamente. Y depende, si el trastorno mental es grave por ahí, pues, un paciente psicótico, no, no lo llevan en realidad, ¿no? La egodistonía es un estado interno en el cual uno percibe la molestia y la angustia por lo que le pasa, ¿no? Y la egosintonía, pues yo no siento ni molestia ni angustia, o sea, no percibo que sea un problema. Por eso, por ejemplo, un paciente con una adicción, pues tiene, la adicción es egosintónica, por lo regular. De hecho, mucho del trabajo inicial de adicciones es que la adicción se vuelve egodistónica y en algo le moleste al paciente. O sea, le molesta a sus familiares, le molesta a su jefe del trabajo, le molesta su cartera. Pero vamos, un paciente adicto no va a consultar porque no le alcanza para comprar sus líneas de cocaína. Vamos, ese no es un problema de egodistonía. Es más, va a pensar qué tiene que vender y qué tiene que empeñar para conseguir la droga. El problema es que mucho de lo que los pacientes nos van a contar, sobre todo, reitero, en trastornos de personalidad, está aquí. Entonces, uno tiene que preguntar cómo es su vida diaria para poder entender cuáles son los patrones con los que se mueve un paciente, ¿no? O sea, a un paciente narcisista lo que le es egodistónico es que no le hables bonito todo el tiempo. Un paciente dependiente le va a molestar que lo dejen colgado, pero por ahí necesitas conocer cómo es su mundo para ver cómo le pesa que lo dejen solito, ¿no? Entonces, por eso la historia clínica involucra todos estos aspectos importantísimos. Ah, no, esto ya es para lo que sigue. Entonces, nosotros nos vamos a regresar acá, a hablar acerca del seguimiento de la historia clínica en el caso de la paciente que nos presenta el video que trae la plataforma. Vamos a ver. Les voy a compartir justamente lo que nosotros o lo que tienen que ir llenando, ¿no? Las partes de una historia clínica ya las conocen ustedes, vienen muy detalladas aquí. No me quiero detener en enunciar cada uno de ellos. Sí quiero que platiquemos, bueno, en primera instancia, platiquemos que todos conocen lo que es una ficha de identificación.
Quien no la conozca, esto es lo mínimo que debe estar. La historia biográfica, esto le va a ayudar a quien no haya empezado a llenarlo y quien ya lo haya empezado a llenar, ¿no? En la historia biográfica necesitamos de especificar por primera motivo el motivo de consulta. Eso es lo central que uno necesita llenar en una historia clínica. ¿Para qué viene la persona? La primera pregunta con la que uno abre de pronto con un paciente es, bueno, ¿y qué te trae por aquí? Necesitamos partir de ahí, necesariamente. Y ahí viene, ¿no? Datos de la historia académica, todo eso hay que describirlo. Aquí, como se dan cuenta, está muy poquito desarrollado, pero aquí está la parte evolutiva y la parte central, ¿no? Así que ahora, bueno, les va a ustedes. Cuéntenme un poquito cómo van con el llenado de su historia clínica. O, por ejemplo, cómo vamos con este rubro de la historia biográfica. ¿Qué han puesto? Vamos comentando. Aquí sí es de ir platicando y escuchar puntos de vista e impresiones de cada uno, como lo haríamos en una reunión clínica en realidad. O sea, aquí no hay un maestro que ya se la sabe y alumnos que escuchan, sino clínicos en formación, ¿no? Que van opinando acerca de un material clínico de un usuario. Entonces, ¿qué han ustedes percibido acerca del motivo de consulta y las dificultades de la paciente? ¿Cuáles son sus dificultades? Ok, a ver, Carla, adelante. Hola maestro, buenas tardes. Pues yo Buenas sí, tardes. no sé si tal vez me excedí, o sea, fui bastante específica, inicié, o sea, desde lo principal que es que January es primogénita, hija de padres casados juntos, es la hermana mayor, o sea, como primero por la estructura familiar, después ya me fui a todo lo que se va diciendo, hasta incluso un poco en orden de cómo fue narrado en el video desde el primer momento en que la mamá nota que hay algo mal en la niña, después que concluyen que es una niña superdotada porque se empieza a señalar partes como que del cuerpo que pues tal vez eso es de una niña de mucho más edad. ¿Qué más? Y de ahí me fui describiendo todos los síntomas que vi, comportamientos y bastante como no narrado, traté de decirlo de la manera como está dicho en el video, sin como interpretación. Intenté que no estuviera interpretado. Ok, muy importante eso. Eso hay que retomarlo. Todo esto de la historia biográfica, uno trata de describirlo, por eso son extensas, de describirlo así, justo, sin sesgos de, ay, a mí me espantó, sé que suena como, pues claro, profe, pero esto se le llama anamnesis, ¿no? O sea, como rememorar. Siempre me cuesta un trabajo, anamnesis, Ok. ¿no? A ver si sí está bien escrito. Y es lo que hay que hacer, es si ustedes hubieran tenido esta chica en su consulta, tienen que preguntar todo, cosa que no hizo la psicóloga. Eso ahorita, no la estoy poniendo mal, sino el video lo deja claro como para ver la búsqueda y creo que ilustra muy bien lo que ustedes revisaron de material videográfico. Lo delicado que es que esta anamnesis no sea exhaustiva, como cuando nos dice ahorita Carla, justo, ay, no sé si fui muy, digamos, Que me excedí en detalles. exactamente, muy excesivas, y mis detalles no fueron excesivos. Yo les diría que no, es mejor que sobren detalles a que falten detalles. Ok. Digamos, no hay que llenar también cuánto se sacó en la primaria un paciente de 35 años, pero fíjense, esto nos ayuda. El motivo de consulta, a ver, ¿por qué viene? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué pasa en su historia académica? Tanto en niños como en adultos, ¿eh? Descripción de los síntomas, contexto ambiental, cómo es su familia, porque por ahí te enteras de mil cosas, ¿eh? Historia y tratamientos previos, muy importante esto, no se les vaya a olvidar. En la historia biográfica, yo esto lo acomodaría como por puntitos, ¿eh? O sea, 1.1, 1.2, 1.3. No quiere decir que si no lo hacen en su entrega tienen tache. Yo les cuento un poco de la experiencia que creo que es para eso esta clase, ¿no? De cómo uno lo va ordenando.
Entonces, yo no diría, uy, te sobró información. En realidad, las entrevistas de primera vez suelen ser un poco más largas, te echas como hora y media. Tengas práctica o no, ¿eh? En psicoanálisis de pronto hacemos 2 entrevistas, 3 entrevistas para conocer al paciente y proponerle un tratamiento que puede ser psicoterapéutico, puede ser psicoanalítico. Y como bien lo dice Carla, va más allá de solamente llenar ideas, ¿no? O sea, aquí esto que ella nos cuenta es muy importante, es todo el desarrollo. Si ustedes no escriben el desarrollo, están en blanco. Si solo dicen, llegó la paciente y porque la policía se la iba a llevar porque estaba siendo bien agresiva, y ya no describimos desde cuándo empezó, a eso se refiere aquí, descripción de los síntomas, ¿no? Desde cuándo empezó, si se ha agravado, si hubo un periodo en el que mejoró, etcétera. ¿Qué más? ¿Ustedes qué opinan de lo que comenta Carla? ¿Qué incluirían ustedes en este apartado? Bueno, yo, profesor, en descripción del problema quizás no me fui tan extensa, traté de sacar los puntos claves. Entonces, bueno, puse que primeramente, o sea, en donde ya la parte de escribir, puse que Yanori desde los 3 años tenía amigos imaginarios, estaba aislada, y antes de ir a la escuela, cuando fue el nacimiento de su hermano el 17 de diciembre del 2007, empezaba a lanzar golpes, odiar las cosas, lanzaba juguetes, por lo que la llevaron con Linda Wallach, psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, quien fue medicada con un antinicótico. Y en enero del 2009, ante una crisis en la escuela de descontrol, lanzándose de las puertas y ventanas y destruir la oficina donde la encerraban mientras que llegaban sus padres, fue entregada a la policía por decisión de ellos al no saber qué hacer. La policía la entregó a la unidad psiquiátrica de California después de 2 semanas internada por el doctor Mark Antonio, director de la Universidad de Adolescentes y Niños de Psiquiatría de la UCLA. La diagnostica como esquizofrénica y es medicada con clozapina y dando apoyo a terapias para su ayuda para tener una vida más funcional. De acuerdo, muchas gracias, está muy bien. Una notita nada más, no son antinicóticos, son antipsicóticos. Ahora, lo que nos va contando Imelda nos da pie a ver que esto necesita también ser sintético, ¿no? Está bien que contemos la historia, igual lo que decía Carla. Lo que yo les sugiero es ir clasificando esto. O sea, punto 1, historia, motivo de consulta. Punto 2, dificultades. Punto 3, curso de las dificultades. Punto 4, tratamientos previos y que puedan ir ustedes clasificando. Porque otra de las finalidades de la historia clínica es armar un expediente de tal suerte que otros profesionales lo puedan revisar en su momento, ¿vale? Entonces, sí está bien incluir muchos datos, solamente se desea que sean sintéticos, ¿sale? O sea, como casi hasta con bullets, eso funciona muy bien. Vamos con Samuel y ahorita eh, escuchamos a Samuel y Claudia y nos seguimos a lo que sigue. Bueno. Ok, gracias, profesor. Yo no alcancé a escuchar muy bien lo que comentaban mis compañeros ni usted porque mi internet me está fallando, pero bueno, espero que sí me alcance a escuchar. Dentro de la descripción del problema, bueno, yo puse en conjunto con primero puse lo que es la descripción de apariencia física, que dice, bueno, yo puse menor de 7 años, complexión delgada, tez blanca, cabello desalineado la mayor parte del tiempo, presenta comportamientos violentos de autolesión, le cuesta trabajo socializar. Comentan de presencia de conductas anormales, de mala higiene del sueño desde recién nacida, así como aislamiento de sus pares iguales. Eso más bien lo estás planteando en observaciones generales, quiero entender. Sí, lo planteé después en observaciones generales. Exactamente, está muy bien. O sea, ahí es un poco lo que vimos en estado mental, tal cual, ¿no? Cómo se comporta, Sí, si porque lo muestra. sinteticé de tal manera de que pudiésemos tener características. Creo que se corta. Estaba exacto, el comportamiento y todo.
Efectivamente, esa parte es sencillita, así como nos la están describiendo. O sea, no quiere decir que tienen que escribir lo mismo que Samuel o que Carla o que Imelda en su entrega. Quiere decir que estamos armando entre todos todo lo que se observa dentro del video. Ahorita a ver si alcanzamos a hacer una discusión. Esta parte es muy sencilla. Me quiero pasar a lo que va de esto, ¿no? Vamos muy bien. ¿Qué pasó, Claudia? Profesor, si por ejemplo también le puse, ella se hace llamar hot dog cuando se comporta de una manera, ranita cuando se comporta de otra manera. Después cuando pasa el tiempo se pone números. O sea, ¿eso también es importante o eso ya es poco trascendente? Depende un poco lo que... ¿Te acuerdas de lo subjetivo y lo objetivo? Es Sí, Claudia, ¿verdad? sí, profesor. Va. De lo subjetivo y lo objetivo es un tema. Desde algo más psiquiátrico uno le da lo mismo, o sea, pues, pones que tiene alucinaciones. Desde otros puntos de vista uno sí describe eso. Yo lo pondría aquí, descripción de los síntomas. O sea, Ok, el chiste de la historia clínica no es que sea, o sea, sintetizar, pero en lo esencial, digamos, no quitar información que no te ayude a entender al paciente. Por ejemplo, sí diría qué tipo de delirios y alucinaciones tiene. A un psiquiatra, la verdad es que le da lo mismo. O sea, un psiquiatra te pondría alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales, tan tan. en No te va a general. decir de cuáles son. Ujú. Sí, pero yo recomendaría sí escribirle cuáles son, digamos, unos ejemplos por ahí breves, no poner y Ah, ve, o sea, alucina con diferentes números que tienen personalidad. ok, no poner exactamente cada palabra, cada cambio de nombre, pero sí hace referencia a que tiene alucinaciones. Exactamente. Ah, Ahora, perfecto. un paréntesis, si hiciéramos una historia clínica fenomenológica, por ahí sí vamos describiendo toda la experiencia del paciente, ¿eh? Y entonces alucinaba con el 400 y el 400 le decía que hiciera cosas. O sea, este es un enfoque de psicología clínica tendiente a la psiquiatría. Por ahí un psicólogo humanista en su historia clínica le interesa todo eso que estamos diciendo al detalle, ¿eh? O sea, para que no piensen que solo hay una manera única de hacer una historia clínica. En una clínica del IMSS, bueno, no te corren, pero pues, ni van a ver tu nota clínica, porque esto lo tienes que resumir, así como viene aquí en una o dos, o máximo tres cuartillas, ¿no? Entonces vamos súper. Ahora, la diferencia, la verdad es que es interesante, ¿no? Entre describir el problema actual y motivo de consulta. No es lo mismo el motivo de consulta que el problema actual. Ustedes podrán decir, profe, ya le pegaron las vacaciones o qué le pasa. No, el problema actual es la situación que ocurre, objetiva, bueno, lo más objetiva, vista desde fuera, a eso me refiero. ¿Qué es lo que pasa actualmente en la vida de la persona? O sea, si el problema que uno percibe y el motivo de consulta está referido a lo que yo digo como consultante. En este ejemplo que nos plantean, no está tan porque aparte nos enteramos ya por el programa de la tele y por lo que dijeron los papás y todos los panelistas que entrevistan, que así no conoce uno la historia clínica de un paciente. En realidad es un poquito artificial. Sin embargo, el problema actual, ojo, no es un diagnóstico tampoco, es describir la situación problemática global. O sea, el paciente puede decir, yo tengo un problema porque el motivo de consulta es mi esposa me manda aquí porque fumo 80 cigarrillos diarios. Exagero, ¿no? El problema actual es un tabaquismo, por ejemplo, que el paciente ha tenido ya con mi historia clínica desde hace 15 años. ¿Estamos de acuerdo que no es lo mismo que hacer un diagnóstico? O pondría abuso en el consumo de tabaco o consumo excesivo de tabaco. No es un diagnóstico del DSM, pero sí es incluir desde el punto de vista del clínico. Sí voy, se enuncia desde el punto de vista del clínico y se enuncia de una manera, digamos, actual. Y sí, un poco pensando lo que dice Víctor, no lo quiero decir tan tajantemente, pero sí, como si fuera un signo, la parte objetiva de lo que estoy observando, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema actual de January si nos llega? El problema actual es esto de que se meten problemas con la policía, ¿no?
Bueno, no se mete en problemas con la policía. La policía la tiene que ir a sacar por tener conductas violentas. ¿Sí me explico de esa parte? ¿Ustedes qué pusieron ahí? Yo, ¿se lo puedo leer? Perdón, A ver, ¿quién fue? Yo, adelante. fue Carla. Ok, descripción del problema. Severos problemas de autoagresión y agresión a los demás. Representa una amenaza para su hermano menor y para ella misma. Problemas para socializar, alucinaciones y delirios casi permanentes, episodios de llantos incontrolables y constantes. Es lo que puse. Excelente, o sea, excelente. Eso que nos dicen, ya ven que está como signo, o sea, aunque sea vamos, es lo que yo observo. Y el motivo de consulta a un paciente violento, por ahí te dice que no es violento, que vino pero que exageraron. Está muy bien eso, ahí está. Ahora vamos al punto que siempre genera debate cada vez que doy psicopatología acá, que son los antecedentes patológicos. A todo mundo le generan un quebradero de cabeza. Cuéntenme si a ustedes también. Maestro, yo ya llené uno y Sí, créame que no está tan fácil de llenarse. Sí, todos odian esta parte, yo lo sé. Y yo también tengo por ahí mis asegúnes y mis notitas. Vamos a ver, es que hay un tema bien importante. am, bueno, no, está bien, o sea, pero hay un tema bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre, siempre me preguntan, aparentes y leves, ¿no? ¿O cuál es la diferencia entre aparentes y motivo previo de atención? Y no hay. Hay una cosa muy importante con el no hay, que es la que a mí me genera siempre como una preguntita clínica. Que no haya significa que no existe o que no lo percibí, no lo pregunté suficientemente bien o que no lo percibieron los familiares o el propio paciente. ¿Sale? ¿Por qué se los estoy diciendo? No, no por ser quisquilloso y payaso. Se los estoy diciendo porque aquí vemos uno de los riesgos de las historias clínicas de formato cerrado. Digamos, la ventaja es que se llena rapidísimo. La desventaja es que si yo solamente le digo al paciente, a ver, ¿usted ha tenido cefaleas o dermatosis? No. ¿Les ha pasado, no? Si han llenado un formato de un seguro, si ya están viejos como yo y llenan formatos de seguros, les ha pasado. Que te preguntan, ¿usted ha tenido tal enfermedad? Pues creo que no. O sea, en realidad lo que uno le contesta al médico es no que yo sepa, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, ese no hay, si uno lo deja cerrado y le preguntas así, cómo va el formato a tu paciente, ¿usted ha tenido ansiedad? No. ¿Usted tiene problemas emocionales, falta de interacción? No. ¿Usted está desorganizado? Bueno, eso lo percibes. ¿Usted tiene sentimientos depresivos? No. ¿Usted tiene tensión? No. Es importante ver que está ahí la desventaja. La desventaja es si el paciente no lo ve, aunque lo tenga, porque él es egosintónico, porque no se acuerda, puede ser problemático. ¿Sale? De hecho, en la bibliografía que viene de la clase hay un artículo muy lindo de cómo a veces se abusa del uso de instrumentos, o sea, como para no hacer una indagación clínica más a fondo. Entonces, vamos a ponerle asterisquito al no hay, porque podríamos dejarlo en no hay que uno sepa o hasta el momento. Entonces, digamos, ¿qué harían ustedes para brincar ese obstáculo con este formato? ¿Qué se les ocurre? Yo sé que no, si no han atendido gente en una clínica dirán, bueno, pues quién sabe, profe, pero imagínense qué harían para no decirle a un paciente, a ver, ha tenido síntomas físicos, a ver, ha tenido tensión. Pues quizás, profe, podríamos preguntarle cuándo fue la última vez que sintió y hacer la pregunta. Por ejemplo, o describirle esa sensación. Oiga, usted nunca se ha sentido, etcétera. A ver, adelante, Pamela. Pues justo era con lo que comentaba sobre la dinámica con su entorno, ¿no? Que nos dice mucho más allá de el puro chisme, ¿no? Identificar como sus reacciones, sus percepciones. Yo creo que también esa sería una parte importante, aunque no sé si se extienda mucho el estar haciendo esas preguntas como más abiertas. Es que ahí viene la pericia clínica. A lo mejor te cuentan 50 cosas y tú escuchas las 3 esenciales y te pasas al siguiente punto. Eso sí ya es más de técnica. Pero efectivamente, no descuiden la fenomenología. De hecho,
no siempre aplicar un instrumento, digo, sí sirve, obviamente sirve, pero de pronto en el instrumento el paciente no se acuerda, le encuentra un término que, aunque está estandarizado y diseñado para que se entienda, por ahí no le funciona bien. Entonces, esto es importante. No nos vamos a detener a llenar cada uno en su trabajo. Em, no voy a calificar si tienen perfecto si sí o si no, porque hay un margencito pequeñito de opinión. Por ejemplo, entre leve y aparente, me cuentan ustedes cuál es la diferencia, yo no le acabo de entender. O sea, yo entiendo que leve no requiere atención médica y aparente es que necesito cierta atención, ¿no? Pero leve ¿para quién? ¿Para el clínico o para el paciente? Gran pregunta de las historias clínicas. Otra desventaja de este tipo de formatos. Digo, la ventaja es que es rapidísimo, de verdad esto en media hora te lo echas. Y entonces si tienes una gran cantidad de pacientes, es mejor algo que nada también, ¿eh? No, no es echarle mal ojo a este tipo de formatos, son muy útiles. Imagínate que vas en una clínica y tienes que atender 30 pacientes diarios, no te da la vida. Entonces necesitas hacer un formulario así. No, voy a seguir avanzando y ahorita damos otro espacio, porque hoy sí me parece que tenemos que terminar a las 6. Entonces, vamos a distinguir que leve, vamos a llegar a un consenso nosotros. Leve es que no ha requerido atención médica, aparente es que es como un síntoma o un signo que no se ha atendido. Y motivo previo de atención es algo que ya ocurrió y que ya recibió atención. Por ejemplo, la ansiedad. ¿Ustedes qué le... Vamos a hacer un ejemplo breve. ¿Qué le ponemos? ¿0, 1, 2 o 3? 3. Exactamente, porque ya la atendieron todas las personas. Les puse uno muy sencillo, pero le ponemos 3. Sentimientos depresivos. 2. Aparentes sin atención. ¿Dónde se deprime la niña? A ver, cuéntenme ustedes cómo lo observaron. Pues no deprimida, maestro, pero por ejemplo, a lo mejor en el tema de los llantos y que de pronto se pone muy triste, yo nunca la vi deprimida, o sea, seguramente a lo mejor tendrá, no lo sé, pero en el video no se alcanza a ver más que los episodios que son mucho más explosivos hacia afuera y no los en donde pudiera estar triste, aislada, donde no quiera hablar con nadie. Eso yo no lo vi, por eso yo creo que puse 2, porque pues me lo imaginé que sí, pero sin ser algo tan preocupante o evidente. Yo la Exacto, eso verdad es bien. pienso que no, Yo me porque no iría por el no siento. ahí. Sí, yo también La siento que verdad. no, porque la niña no tiene la capacidad, o sea, en el momento en que se pierde es su momento, o sea, ella no se da cuenta si está actuando mal o bien del todo. O Es que sea, esta como en una palabra que burbuja. dijeron, exactamente, ahorita que decían la palabra clave que fue imaginar. En la parte que pide ayuda, sálvenme, pues esos no son sentimientos depresivos, por ejemplo. Eso es otra de las desventajas. No es por decirles que están mal en realidad. Quiero que vean cómo de pronto la historia clínica se mueve mucho con base en el criterio de quien la escribe. Entonces, si a mí me parece que llorar, y también que tenemos un video de 20 minutos que no es hablarlo, es ansiedad, por ejemplo, puede ser ansiedad. Aquí tenemos miedo, exactamente. Entonces ya teníamos que la ansiedad sí era. Es bien importante que la historia clínica, sobre todo la que es corta, como esta, así objetiva, omita esta palabra que ahorita usamos todos de manera muy así, ¿no? Como tranquila. Yo me imagino que le pasó al paciente, porque es lo que observamos. O sea, en este tipo de formatos, para no errarle, uno se va con lo que observa. Y en una entrevista fenomenológica también uno describe lo que observa y ya después sacamos un diagnóstico. Es muy importante lo que ustedes dicen. Las historias clínicas no son todavía el lugar para hacer inferencias. El diagnóstico es el lugar para hacer inferencias, o sea, para hacer suposiciones razonadas. Aquí es el lugar para describir. Qué bueno que está saliendo eso. Miren, es lo que quería que saliera en la sesión, de hecho, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy leve y muy sutil que ustedes han ido describiendo hoy, que es la que me gustaría transmitirles, más allá, de nueva cuenta, se los digo, del llenado del formato, entre lo que yo percibo y lo que yo describo. Les cuento rápido, hace 10 años, cuando estudiaba la licenciatura,
una maestra de entrevista nos puso, a mí me cayó gorda y después entendí que no tenía por qué caerme gorda. Nos puso a ver 5 minutos de una película y había que describir todo lo que pasaba en cuanto al lenguaje corporal. O sea, me tardé, yo creo que como 2 tardes seguidas y acabé odiando a la película y a la maestra. Y ya cuando empecé a ver pacientes me di cuenta de que tenía un montón de razón en la cantidad de suposiciones que uno hacía, solo para decir, a ver, movió el brazo hacia arriba, a ver, llora, a ver, frunce el ceño, ¿no? Entonces, eso era a lo mejor un ejercicio muy, muy, muy con un grado de concreción gigantesca, ¿no? Aquí estamos en un lugar a la mitad porque no alcanza la vida. Pero, por ejemplo, ya nos pone varias palabras descriptivas la historia clínica. Esta de embotamiento afectivo, por ahí es menos descriptiva y más una inferencia, pero por ahí la pasamos porque está explicado, ¿no? Excitación, eso ya es un número 3 gigantesco. Por ejemplo, me tiene un poco intranquilo, el rubro de problemas de personalidad. ¿Quién me dice por qué? Con base en lo que hemos estado hablando ahorita. ¿Por qué no es exactamente un término descriptivo? Porque no se pueden mezclar. Bueno, no, la personalidad y el carácter son... problemas de carácter es un término, ahí les va el breviario psicológico, psicoanalítico, cultural de 30 segundos. Problemas de carácter o trastornos del carácter es un término tomado de la nosografía psicoanalítica y problemas de personalidad es un término tomado de la psicología clínica. Y también carácter es como se hablaba en la psicología viejita, viejita, como de principios del siglo XX, finales del XIX. Por principio de cuentas, tanto lo que dicen Víctor como lo que dice Concepción, que su servidor acaba de ampliar, es cierto, pero también por lo que dice Sol, porque es muy subjetivo. Problemas de carácter o personalidad, híjole, ese es un diagnóstico completo, es un apartado entero del DSM-5. Sin embargo, para la actividad vamos a jugar con este rubro, ¿no? Porque aparte, ¿qué entendemos como un problema de personalidad? Es todo un diagnóstico. Entonces, esto se los propongo solamente para hacer el contraste entre descripción e inferencia, ¿vale? Luego, en la siguiente sección, nos piden que llenemos un poco algo que ya había aparecido en la primera página. Me regreso. Tratamientos previos. Lo único que hay que hacer aquí es todo esto. Es decir, cuando le preguntemos los antecedentes terapéuticos a un paciente, ya vamos mal si le preguntamos, oye, ¿cómo te fue? ¿Tenías terapia? Sí. Ah, ok. No, ¿cuánto tiempo fuiste? ¿Qué crees que conseguiste? ¿Te sirvió? ¿No te sirvió? ¿Ya te han internado en un hospital? ¿Tienes algún problema médico? ¿No? Esto sirve para descartar justamente si aparte hay una comorbilidad por ahí que tiene que ver con el síntoma del paciente, ¿no? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe. Vamos a atender la duda de Carla. ¿Un problema de carácter es alguien difícil de lidiar o alguien difícil de tratar? Sí, sí, pero por ejemplo, ¿cómo lo distinguimos de una descripción mucho mejor como falta de cooperatividad? La suspicacia también es parte de un trastorno de personalidad. La hostilidad también lo es. A eso me refiero. Incluso la excitación también es parte de un trastorno de personalidad, por ejemplo. Entonces, por eso te digo, este ya es un punto de inferencia más que un punto descriptivo. Y luego al final, bueno, vienen varias conductas como espérenme, no es cierto, ¿no? Problemas conductuales. Son poquitos los que vienen por aquí, ¿no? El no es si no nos enteramos, sí lo hace actualmente, 2 lo Vamos. hizo anteriormente. O sea, si esto Bueno. ya desapareció, ya lo quitamos. Bueno. Sí, ¿qué pasó?
No, no. Un segundito, ya, ahí está. En el video no hay muchos, efectivamente, no hay muchos. O sea, pongan los que tengan. A eso vamos, es una excelente idea. Vean cómo las fuentes que uno tiene para obtener de la clínica tienen que ser muy nutridas. O sea, como ustedes cuando trabajen no van a tener un video, van a tener personas, por fortuna. El video es una muy buena aproximación también para contrastar cómo ustedes se pueden dar cuenta de la gran cantidad de información que nos falta si nosotros no preguntamos. ¿Sale? Si nos quedamos con lo que nos dicen de primera mano, ya lo verán en entrevista, quienes lo vayan a llevar, quienes ya llevaron entrevista, saben de lo que hablo. Necesitamos preguntar y profundizar con lo que nos llega de primera impresión, realmente nunca basta. Siempre queda incompleto, ¿no? Todo el tiempo queda incompleto. Entonces, sí, este no, de verdad, en una historia clínica, lo reitero, es creo que el punto más importante de esta clase para seguirle pensando, es no que nosotros sepamos, ¿sale? De hecho, yo pondría otro número, o sea, si tuviera que ser una historia clínica para mi consultorio, yo pondría otro número, a lo mejor el 3 o el -1, el que ustedes quisieran, que fuera no se cuenta con información. Porque esa es otra posibilidad, ¿eh? Muchos pacientes, sobre todo los graves, si van a un psiquiátrico, lo van a entender. Bueno, y espero podérselos aclarar ahorita, ¿no? No tienen la conciencia de la información. O sea, no siempre la gente que llega a un servicio psicológico hospitalario, a veces no puedes ni llenar la ficha de identificación si te llega un indigente al hospital porque se estaba desnudando ahí en la calle, o se lo lleva la policía y no está consciente, ¿no? Entonces, muchas veces uno pone, digamos, no se cuenta con información. ¿Por qué? Porque no es lo mismo afirmar que no existe a que no lo sé. Y es riesgoso afirmar que no existe cuando en realidad no lo sé. Mañana me traigo una pequeña historia clínica de alguien a quien no le hacen un examen cerebral y, bueno, o sea, un electro y demás y una resonancia y se dan cuenta que tenía un tumor y lo habían puesto en la historia clínica como, no, pues no tiene alteraciones de esas. Es decir, me estoy deteniendo en este punto porque sí es delicado afirmar que algo no está presente en una historia clínica cuando en una situación real quizás sea que no lo vi o no cuento con la información, ¿va? Incluso me voy a regresar un poquito más acá. En algunas fichas de identificación de notas clínicas se agregan las fuentes de información. O sea, ¿quién nos dijo esto? Porque puede ser el sujeto o puede ser sus familiares, ¿vale? Eso es muy importante también. Son modificaciones. O sea, esto para un consultorio privado que les estoy mostrando está, digamos, está bien, está muy bien. Y luego necesitamos escribir un diagnóstico, ¿sale? Aquí vamos a hacer una cosa importante. Ya nos dieron el diagnóstico desde que nos dan el nombre del video, no hay mucho juego que hacer. Sin embargo, me gustaría que ustedes ya se saben el diagnóstico, pero me gustaría que agarraran el DSM-5 que les pasé la semana pasada. O sea, no les va a bajar calificación. Sí les baja calificación que no escriban los diagnósticos anteriores, ¿no? Ahí voy, Concepción. Sí tienen que enlistar los diagnósticos anteriores que sí hay. O sea, sí los hay. Está que el Asperger y que sí era autista y que sí era todo. Y necesito que ustedes, eso les puede ayudar, escriban los criterios del DSM-5 que observan en esta paciente. O sea, alucinaciones. Ah, 2 puntos, sí, ¿cuáles? ¿No? Ah, delirios, sí, ¿cuáles? Pensamiento desorganizado, ok, ¿dónde se ve? ¿No? En una situación real, uno no escribe en el diagnóstico por qué está diagnosticado así, ¿no? O sea, solo ponemos el diagnóstico esquizofrenia. ¿Por qué? Porque ya hay toda una historia clínica que si los demás miembros del equipo de tratamiento la leen, pues uno supone y sabe que estudiaron y ya te das, o sea, tú la lees y dices, ah, claro, por eso llegan al diagnóstico. Aquí como estamos aprendiendo, les pido que traten ustedes de justificar por qué llegaron a ese diagnóstico.
Porque si no está muy fácil, pues ya saben que es esquizofrenia infantil. Pues sí, ¿por qué? Ahorita es importante que ustedes se ejerciten en poner esto, ¿sale? ¿Qué pasó, Imelda? En base a lo que la mamá, a los otros diagnósticos, era lo que la mamá creía, pero según yo no se los dio ni la psiquiatra, Linda, ni el doctor. No, el Eran doctor sí les creencias dio un de... diagnóstico de esquizofrenia. Sí, no, La o sea, el de psiquiatra, esquizofrenia sí, pero lo de síndrome de Asper y eso, la mamá pensaba. No, no fue diagnosticado por nadie, era un pensamiento de la mamá. y la psiquiatra muy mal actuada, ¿verdad? También, Sí, ¿qué piensan de pésimo. la psiquiatra? Sí. Y voy por las dudas del chat. Sí, la psiquiatra, eso es algo que uno no hace, ¿no? Decir, bueno, ya te medico, no te... Porque sí es cierto que la niña estaba psicótica, pero pues digo, le recetas un antipsicótico y luego, ¿cuál es el tema? Es un tema importante y no hizo una historia clínica y no preguntó los antecedentes. O sea, hizo todo lo que ustedes, porque estudiaron psicopatología, no van a hacer en su práctica clínica, estoy seguro de ello. Sí, María Concepción, sí puede uno modificar o mejorar el formato, no para la actividad de la semana, o sea, sí déjenlo como está muy bien. Lo que quiero que ustedes vayan viendo es que ustedes en un futuro van a estar en una posición donde necesitan adecuar sus formatos a los temas centrales. Y pueden ustedes mejorar cosas, pueden cambiar cosas. Hay formatos que tienen la historia biográfica mucho más desarrollada, sobre todo para el trabajo con niños, donde ponen, ¿no?, hitos del desarrollo, cuándo hizo prensión, cuándo sostuvo el cuello, recibió pecho o no. O sea, hay historias clínicas que ustedes pueden ver de 25 páginas, tampoco soy partidario de exagerarlas, sí. Pero yo, por ejemplo, en una de niños, aquí agregaría algunos datos del desarrollo. Con un adulto, de repente, no necesitamos preguntar a qué edad sostuvo el cuello, pero sí necesitamos preguntar alteraciones del desarrollo. Les voy a pasar mañana otro formatito que tenemos ahí, o sea, no se preocupen. Los antecedentes, bueno, Carla, lo del diagnóstico, sí, ustedes ya saben que tienen que poner dos rubros, diagnóstico actual, o sea, esquizofrenia, o el diagnóstico final, esquizofrenia infantil. Y tienen que describir otro rubro que son los anteriores, ahí en el video aparecen varios, pero al hablar del diagnóstico actual les pido, aunque no les baje ni les suba calificación, que hagan el ejercicio de detallar según el DSM-5 y los criterios que vimos hace 15 días, cuáles presenta la paciente, ¿sale? O sea, que si van a escribir delirios, o sea, que pongan, tiene esquizofrenia, ok, sí, ya lo sabemos porque así se llama el video, ¿no? Pero, ok, a ver, criterio A, alucinaciones, ¿no? ¿Cuáles tiene la paciente? Ah, pues la paciente presenta X, Y y Z alucinaciones. Durante X tiempo, para que vean ustedes cómo los criterios sí se van dando, para que vean cómo el DSM sí tiene un sentido, para que no hagamos lo que hizo la psiquiatra, ¿vale? Eso es bien importante. Y los comentarios personales, bueno, es lo que ustedes pensaron y sus conclusiones, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos claros? Hubo por ahí cierto debate en torno a lo que fuimos platicando, los vi medio inhibidos un poquito en preguntar qué pensaron de los formatos de historia clínica, qué fortalezas le ven a este tipo de ejercicios, qué debilidades y riesgos tenemos al llenar la historia clínica, pero me interesa escucharlos un par de minutos. Adelante. Sí, bueno, yo siento que sí le faltan muchas cosas a esta historia clínica. Precisamente lo que usted comentaba de ver el desarrollo del niño. Bueno, de hecho mi papá es pediatra neonatólogo y sus historias clínicas son larguísimas y tiene todo un proceso de
de cuando levantó su cabeza, cuando muchas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que en esta parte de lo que estamos viendo del diagnóstico, de todo el desarrollo del problema de esta niña, pues sí hay muchas cosas todavía que se pueden preguntar, que siento que nos pueden dar pie a mucho más cosas o a entender otras. Ok, exactamente. Digamos, aunque no hacemos lo mismo que una historia clínica médica en donde los antecedentes son súper importantísimos y sí necesitamos saber para comparar los baremos ahí, la estadística de todos los hitos del desarrollo. En una historia clínica infantil, por lo regular, se incluye un chorro de información, efectivamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre el diagnóstico y toda esta peregrinación de doctores y la actuación de los psicólogos y profesionales, ¿qué opinión tienen ustedes? A ver, adelante. Ay, perdón por hablar tanto. Bueno, yo siento que tanto con las dos personas con las que fueron, pues como que estuvo demasiado corta su interpretación, o sea, lo que a ellos investigaron como el diagnóstico, todo lo que dieron. Yo siento que aparte se dejó pasar mucho tiempo en el que los papás creían que era uno tal cosa, que no se daban cuenta y cuando ya llegaron a la persona supuestamente ideal, que era la psiquiatra, que era especialista en niños y en adolescentes, pues sí dejó mucho que desear, o al menos lo que se vio en el video, que le faltó más de haber investigado y haberles informado a los papás o hacer más estudios para que la niña no hubiera sufrido tantos años lo que pasó después, porque de ahí pues sí fueron 3, 4 años los que estuvo en crisis y que ellos anduvieron sin ningún diagnóstico. Bueno, hay una diferencia. El diagnóstico de la Universidad de California, la verdad es que es muy bueno. Vean cuánto tiempo la tuvieron en observación. O sea, eso quiero que lo chequen. Muchas veces los diagnósticos no son claros tras un par de entrevistas o una entrevista. Sí, pues Y decía de ahí que hecho, fueron 2 semanas, que siempre están 3 días y que ella la dejaron 2 semanas. exacto, con síntomas tan extraños como una esquizofrenia infantil, que aparte es rarísima, o sea, no es tan sencilla, necesitamos echar mano de más profesionales, eso es lo primero. Lo segundo, tratando de llevarlo a casos menos dramáticos, si uno no está seguro del diagnóstico en la clínica privada, en el tema público, a lo mejor uno tiene que dar un diagnóstico rápido, ¿no? Es más conveniente correr más pruebas, aplicar instrumentos, derivar a otra consulta, pedir otra opinión, hacer más entrevistas donde decimos, mira, me falta conocer un poquito acerca de esto, que simplemente dar un diagnóstico rápido. Esto que dicen es bien importante. Un mal diagnóstico es importante para, ¿no? Es muy importante un diagnóstico para lo que viene después con las personas, ¿no? Se pierde tiempo, se pierde fe en los servicios psicoterapéuticos, se pierde la atención temprana, se gana en desconfianza. O sea, cada vez que ustedes apliquen una historia clínica, necesitan, y aunque suene muy superyoico, y ahorita voy Concepción, sí vi la manita levantada, aunque suene muy superyoico, ustedes están ejerciendo una herramienta que le cambia la vida a alguien, ¿no? O que se la deja igual, o que se la empeora, o que no le explica nada. Entonces, bueno, a ver, va Concepción y luego va Alondra. Sí, maestro, mucho gusto. Mire, fíjese que a mí se me hace muy interesante y quiero hablar desde la perspectiva de familiar de alguien. Yo tuve un tío enfermo mental que vino a cambiar la vida de toda la familia. Entonces, ya ve que, y soy muy religiosa y apegada a la iglesia y todo eso. Y veo a veces que los diagnósticos o las actuaciones de los familiares, de los padres de familia, no son a veces muy rápidas porque piensan, y que no se vaya a malinterpretar, que contratarlo afectivamente mejor o ser amorosos o ser pacientes
reaccionaría, en este caso, la niña, ¿no? Porque, por ejemplo, siendo muy objetiva, como decía usted, el solo hecho de ver en el estado en que estaba la niña, para mí significaba un peligro muy fuerte hacia el hermanito. Entonces, pero como bien dice usted, son un trastorno tan fuerte y tan raro, por lo que se dice ahí, pues que muchas veces a los que les falta más apoyo emocional y todo lo demás son a los familiares que están cerquita, ¿no? De ellos. Entonces, lo que aparentemente pueda aparecer que fue lenta la respuesta de los papás, siento, como decía en la plática de la mamá, pues que le buscaron, ¿no? Y ellos llegaron a la conclusión, mira qué niña tan lista, ¿no? Pero sí, sinceramente, y sin que se tome a mal, el video está diseñado hasta la música de fondo, así como para sentir temor, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Es mi Sí, opinión, bueno, maestro. es un programa de la tele que lo tenían que hacer taquillero también y tienes que crear una historia para que venda y tiene que haber villanos, entonces tiene que haber una psicóloga mala y unos papás que parecen muy terribles. También hay que pensarlo como algo de salud mental, ¿no? Em, yo no sería tan severo como estoy viendo en los comentarios y han platicado. ¿Por qué? Porque es cierto que hay una gran desinformación acerca de los temas de salud mental. Y cuando hay patologías graves como esta, a ver, este ya es un poco, bueno, no es choro, en realidad sí es tema de la clase. Y el trabajo psicoeducativo es importantísimo. Pónganse a pensar los que están en Ciudad de México, quienes no están, pues no conozco la realidad de allá, no es por excluirlos, sino seguro también evocarán sus propios ejemplos. Cuando agarra la patrulla en el metro a un señor que se está masturbando ahí en público, ¿es nada más un machista o hay alguien que tiene una cosa ahí medio alucinatoria? ¿O es un trastorno de la sexualidad de estos que no vamos, creo, a alcanzar a ver completos en el curso, algo que se llama parafilia? ¿Es un exhibicionista o está mal? Es un tema, o sea, o tiene algo psicótico, es un tema bien delicado, porque hay todo un juicio ahí en el cual hace mucha falta, sé que muchos han de querer dar psicoterapia, también hace mucha falta difundir información bien acerca de la salud mental. ¿Por qué? Porque lean eso, por eso vimos la parte histórica o la leyeron. La locura siempre ha generado estas cosas. Aquí estamos hablando centralmente de lo psicótico, pero también tener una persona borderline en tu casa es difícil, vamos, es difícil saber cómo aproximarte, no consecuentarle todo, hay una diferencia, o sea, no quiere decir que no vas a meter a una persona con trastorno antisocial a la cárcel porque, ay, pobrecito, es antisocial, o que vas a permitir que una persona se masturbe en el metro porque tiene un trastorno psicótico. No es la idea. La idea es eso que ustedes están diciendo, cómo le podemos dar cabida a entenderlo como un ser humano que sufre, y eso parte en nuestra cancha de una historia clínica bien hecha, porque eso le abre al paciente un universo de opciones de tratamiento, de comprensión de sí mismo, a la familia también le abre una posibilidad de comprensión de la patología, de seguimiento del tratamiento. A veces no quieren, también hay que decir eso, porque también como Concepción nos presenta y le agradecemos mucho un lindo ejemplo también donde mueve cosas profundas. También existen familias como las que describe Imelda, donde uno dice, a mí me tocó escucharlo, le dan el diagnóstico de esquizofrenia para el hijo adolescente y dicen los de la casa, ay, qué bueno que es psicótico, porque nosotros pensábamos que estaba poseído por el demonio. Y entonces uno ya sabe que se va a enfrentar a unos desafíos terapéuticos chonchos, donde hasta el psicofármaco va a ser un problema, y tristemente le restamos mucha posibilidad a un paciente. Entonces ya acabé con mi choro, es eso, pero es una buena reflexión. O sea, como los locos siempre han sido donde uno avienta la mayor cantidad de agresión, de enojo, de desprecio social y todo. Había dos participaciones, no me acuerdo si era Pamela y luego Sol o había alguien antes de... Pero fue quien... Yo, Alondra. A ver, ¿quién dijo yo que se cortó un poco? Adelante. Alondra, perfecto. Ajá. Bueno, pues otra de las cosas que pues igual se me hacen interesantes es que
no todos los psicólogos somos especialistas en todo, ¿no? Entonces yo creo que es importante determinar cuándo sí puedo tomar el caso y saber cuándo no estoy apto, cuándo no estoy lo suficientemente preparado para dar un diagnóstico acertado, ¿no? Porque pues la vida de las personas está en nuestras manos a veces, y solamente por el hecho de seguir teniendo un paciente o de ganar, pues de ganar, ¿no? Monetariamente, seguimos aceptando o se siguen aceptando a los pacientes aún sabiendo que no son aptos para tratarlo. Entonces, yo creo que sí es importante saber cómo discernir hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo para que, pues, por el bien de tu paciente y también de ti como psicólogo, porque este tipo de cuestiones son las que como que nos van desprestigiando un poco, ¿no? Es algo importante. A ver, nomás cierra tu micrófono para que no se haga eco, porque sí hay una nota que hacer con esto, que es la reflexión que creo que traen de la psiquiatra aquella del video. Sí, a ver, también es cierto que uno no se puede formar para todo. También es cierto porque hay que formarse en psicología bien y porque los apostolados psicológicos tienen un lugar hay lugares bien armados para dar terapia a un costo económico, pero porque la terapia no es barata, porque requiere mucha formación cuando se hace bien, ¿no? Mucha formación. O sea, uno tiene que estudiar de los psicóticos, de los trastornos sexuales, de los trastornos de personalidad, historia, filosofía. No lo digo por desanimarlos, sino porque urge darle certidumbre a la profesión psicológica. Pues están interesantes sus reflexiones, ¿eh? Porque ya vieron con esta historia clínica es mucho más allá del consejo, de, ay, no, sí, a ver, ¿y qué te duele? Es ver esto de que a través de un diagnóstico errado o incluso esto que dices, a veces uno mejor acepta que no sabe y pides una segunda opinión con un psiquiatra, aventártelo así o con un neurólogo, aunque le cueste más dinero al paciente de entrada. O sea, la terapia tiene su campo de acción, pero no necesariamente es todo en todos los momentos, con todas las corrientes. Los psicoanalistas sabemos que la psicosis, o sea, no es para nosotros, entonces uno ni los atiende, tan, así de sencillo y así de tajante. Entonces, adelante Sol, y ahorita vamos con Imelda y la siguiente, que no sale Imelda y luego dice uno más, ahorita vemos quién es el uno más. Híjole, profe, es que yo me perdí entre tantas reflexiones, ya ni me acuerdo qué quería decir exactamente, pero sí concuerdo mucho en cuanto a la historia clínica. Desde que vi el documento sí fue como, siento que está muy pequeño para el mundo que puede ser o llegar a ser una persona, ¿no? Entiendo que es fundamental, así como veíamos también el examen mental, que es una parte, y que esto se va sumando, es como una suma de preparación, de lecturas, de conocimiento, para que al momento de que se presente algún caso, pues se cuente con las herramientas o las habilidades para responder ante esta persona, ¿no? Porque yo veía mucho como estrés, sufrimiento en la niña, en los papás, y también llevando mi comentario a un ámbito más actual, siento que nos falta mucho todavía conocer acerca de pues la salud mental, las repercusiones, los alcances. Pienso que la psicología apenas está conformándose aquí en México como algo reconocido, como algo necesario y que es normal y que todas las personas deben de preocuparse de su salud mental y física. Entonces, pienso que ahí falta mucho por hacer, mucho por prepararnos y pues no sé, me gustan estas clases, profe. Gracias. Pues no andabas tan perdida en la reflexión, ¿eh? No se te fue. Es que sí, digamos, ahorita con la pandemia no me estoy saliendo, o sea, es como ver las ramificaciones de todo lo que implica hacer una historia clínica. Muchas personas tienen la idea de que el psicólogo da consejos, sé que se los dicen en más clases, no digo nada nuevo, pero que da consejos o que uno va a terapia para que te relaje y entonces la gente dice, ay, pero pues para que me relaje, pues me pongo mi difusor de aromas de Amazon y me sale más barato cuando en realidad desde diferentes corrientes
pues la tirada profesional es mucho más rica que solo relajar al paciente, ¿no? Vamos, depende cómo se trabaje, pero efectivamente, y algún área que ustedes también tienen muy abierta es la de la psicoeducación, que esa de repente está muy descuidada, de repente, pues están los psicólogos del radio, digo, hay buenos, justo la Asociación Psicoanalítica Mexicana tiene un programa de radio los sábados en la mañana, pero no queda restringido a eso, o sea, hay como que ir metiendo diferentes estrategias para que entonces la gente esto lo pueda ver como una alternativa de trabajo, no como, uy, voy a ir a tirar mi dinero ahí a que me pregunten. Y también, ojo, yo he escuchado mucho eso con pacientes que vienen de una, dos, tres terapias previas, que es un reto para el que le toca. O sea, esto les puede pasar a ustedes que les gustan unos 4 años o 3 años, que terminan y estudian una maestría. No, pues es que fui 5 sesiones con el terapeuta y pues ya me dijo, ni me dijo nada, y pues empezamos a trabajar. Y dije, bueno, ¿y sobre qué trabajaron? No, pues tenía un problema ahí con mi familia. Y uno escucha como unas cosas todas desorganizadas, donde uno dice, ah, caray, o sea, pero ¿de qué se trató esa terapia? Y obviamente te dice el paciente, mira, fui 3 sesiones y me sentí embaucado, no vi ningún avance. Claro, porque la historia clínica y el diagnóstico posterior que tú haces, aunque no sea basado en el DSM-5, o sea, se vale que tú hagas un diagnóstico desde la Gestalt con lo que proponen los de la Gestalt. Se vale que hagas, investiguenle, les dejo la referencia, algo que se llama evaluación multimodal en un enfoque de terapia cognitivo-conductual de un autor que es Lazarus, y que tú le describes al paciente cuáles son las áreas de su vida donde le cuesta problema, le cuesta trabajo y qué factores sostienen eso. Se vale que entregues un diagnóstico así y se vale que entregues un diagnóstico psicoanalítico donde tú le hablas de cuáles son los sesgos ahí emocionales y demás que hay en su mente. Lo que no se vale es armar solamente un tema de, bueno, pues sí, vamos a empezar a trabajar porque usted está muy angustiado. Eso le baja certidumbre a nuestra chamba. Entonces, no lo tomen como choro, creo que no lo están haciendo porque veo opiniones y se los agradezco. A ver, Imelda, y ahorita vamos quién es uno más, Imelda y Andrés. Ahorita me quedé pensando también un factor que se relaciona mucho y yo creo que es muy importante para los familiares, es que a veces hay creencias en las familias, ¿sí? Yo me tocó, por ejemplo, ver de cerca, ahorita recordaba con todo esto, la mamá de un amigo, que pues ellos tienen tendencia al suicidio y a deprimirse, deprimirse y llegar al suicidio, ¿verdad? Y yo me acuerdo que la señora dentro de una de sus crisis, ya tiene tiempo de esto, me dice, pero ¿qué crees que ya voy a encontrar la cura a esto que me está pasando? Entonces, pues yo platicando que le dije, a ver, sí, señora, y que le dijeron o a quién vio. Me dice, no, es que sabes que mi comadre me dijo que si me bañaba con agua helada a las 3 de la mañana todos los días, iba a mejorar bastante y la verdad, ya lo empecé a hacer ayer. Entonces, pues en esa situación, como dice a veces la compañera, de fe, de querer mejorar, de todo, a veces es más fuerte una creencia o algo que me dice alguien que un mismo doctor o un mismo especialista. Entonces también contra eso tenemos que, bueno, ustedes y nosotros como futuros psicólogos tenemos que luchar también. Sí y no. Digo, ya sabes por qué dice que sí, no, este profe le gusta hacer de emoción las cosas, es que sí, nada más que léanse a Michel Foucault con una cosa que se llama Historia de la locura en la época clásica, tomo 1 y 2, ya lo encuentran en las librerías de prestigio, de desprestigio y en internet. Y esto que tú dices de la gente se da más por fe que con lo que le dice un doctor, ojo, el chiste del psicólogo también es, desde todas las corrientes, aguas, plantear preguntas e ir descubriendo junto con el paciente. ¿Por qué lo digo? Porque hay una línea bien delgadita entre la fe que le tengo al agua helada y la fe que le puedo tener al psicólogo doctor que ya me dio un diagnóstico. Me permites con eso tocar un punto esencial de la materia y de la clase hoy. Cuando damos un diagnóstico, lo reitero, lo damos con lápiz. ¿Ven cómo le dijeron los médicos que el pronóstico era del 50% en el video? No es casualidad, o sea, 50% es un volado.
La realidad es que cuando uno dice un pronóstico de, mira, el 50% es que sí, el 50% es que no sabemos. Esa es la realidad, o sea, yo decirle, mire, ¿se puede morir usted en un 50%? Yo le estoy diciendo, mire, no sé si va a avanzar o no va a avanzar. Es mucho más honesto dar un pronóstico así que darle un poder gigante a la palabra del médico. A veces, ay, profe, pues si acabamos de decir que hay valor, sí, pero siempre como un profesional que va planteando preguntas, porque eso también tranquiliza al paciente. Ayuda a que uno le pueda decir, mire, vamos a trabajar, a mí me parece que usted tiene un diagnóstico de X cosa. Cuando podemos hablar con el paciente en la psicosis, híjole, es bien difícil por esto de las alteraciones, pero incluso como les conté en otra clase, no, cuando tú le explicas a un paciente prepsicótico, a ver, mira, tú a veces te estás desconectando y conectando de la realidad y se te confunden los papeles y eso es bien angustiante, ¿no? Vamos como matizando nuestras palabras de algo que le puede servir al paciente, sí para calmarse y también para entenderse. Eso es lo que hacemos los psicólogos. Entonces, el diagnóstico, o sea, la palabra borderline, hay que revestirla, por eso hay que estudiar mucho de lo que significa vivir con borderline, lo que el paciente piensa de su diagnóstico. Incluso si no vamos a atender a un paciente porque no podemos, el diagnóstico y lo que al paciente le representa es muy importante. Espero no haberlos hecho bolas con estas frases. O sea, el tema es que la terapia no se convierta también en una nueva creencia para el paciente. Como, ay, voy a terapia y ya, o fíjate que soy borderline, entonces como borderline, el borderline percibe el mundo de este modo y así soy, sino que poquito a poco, y a eso van todas las corrientes, la persona pueda hablar de quién es con ese diagnóstico. Ahorita a lo mejor no les hace mucho sentido porque no han visto un paciente. Guárdenlo en su disco duro y así lo dejamos. A ver, Andrés. Sí, profe, buenas tardes a todos, compañeros también. Bueno, yo iba a apuntar aquí un comentario acerca más en el sentido de, o sea, digamos, cómo nuestra propia sociedad, pues en ocasiones, bueno, digo casi siempre, pues nos va llevando en esta situación de una cuestión pues, del funcionamiento, ¿no? Del status quo, como dicen otros, y de cómo a veces, a pesar de que tengamos pues, ciertas enfermedades físicas y mentales y de otro tipo, pues nos dirige de cierta manera para que continuemos, ¿no? En decir, por ejemplo, ahorita la medicina alópata, se me ocurre así a grosso modo, pues es básicamente seguirte dando pues paliativos, ¿no? Y darte pues medicamentos para que tú continúes como en ese círculo. Entonces, a lo que quiero llegar, pues es que he profundizado un poco, no soy experto tampoco en el tema, pero recuerdo que tomé hace tiempo un curso acerca de enfermedades psicosomáticas, en las cuales pues ahí también nos explicaba, ¿no? Acerca de todo esta, bueno, la corriente del psicoanálisis aborda, pues, y hay diferentes también corrientes a lo interno, ¿no? El psicoanálisis, pero de manera, pues, así general, que se divide como en siete áreas, ¿no? Digo, ahorita no quiero extenderme mucho, también por el tiempo que ya se está terminando, pero ahí nos va explicando un poco más a detalle cuáles son las enfermedades en las que aparentemente hay ocasiones que no hay remedios biológicos, no hay causas físicas, y que pues de alguna forma ahí están y son existentes y a veces aparecen, a veces se van, pero que de manera general son lo que genéticamente nos ha estado molestando, y no solo a nosotros como individuos, sino incluso a nivel familiar, a nivel, pues sí, de nuestros seres más cercanos. Entonces, ahí también, no sé, me parecía súper interesante aquí al principio de esta clase, digo, no meramente la de hoy, pero al inicio del curso, vaya, hace 4 semanas, y que decíamos, es que pues es importante tocar el tema también de corrientes como el psicoanálisis, que no se quedan solo en lo superficial, entonces, sino que tratan de dar pues una respuesta en otros términos, pero que pues siempre por motivos a lo mejor económicos, políticos, pues siempre han sido atacadas, ¿no? Y siempre les han echado tierra. Entonces,
ahí es lo que me parece que hasta el momento no se había como abordado tanto y sí me parecía importante por lo menos ahí ponerlo sobre la mesa para que a lo mejor no el día de hoy, porque pues insisto, el tiempo ya nos está comiendo, pero sí en un futuro, es las próximas clases quizá, podamos abordar ahí un poquito más a profundidad todo esto. Mira, yo creo que cuando podamos hablar de trastornos de la personalidad, podremos hablar una probadita del psicoanálisis, que tampoco es la única. Digo, yo lo dije en la presentación, yo tengo una formación en psicoanálisis, estoy por acabar un doctorado en psicoanálisis, o sea, es a lo que me dedico en realidad. Sin embargo, sí considero de especial relevancia, ahorita que ponías el ejemplo de la psicosomática y lo traemos, lo jalamos a la historia clínica de hoy, sí es bien importante am, ver que hay un dualismo. Bueno, no es un dualismo, a ver, no los quiero hacer bolas con la historia de la psicología, pero sí hay una interacción, es de lo que hablamos ahora. Por suerte no hablamos de un dualismo, hablamos de una interacción entre lo físico que existe y lo psicológico. Esta historia clínica, preguntamos los tratamientos previos porque a veces hay problemáticas, estas que él describe, las psicosomáticas. A ver, les cuento alguna enfermedad psicosomática. La dermatitis atópica, que sí son 7, la úlcera, la dermatitis, cosas intestinales, ahorita no me acuerdo, pero las proponen Alexander y French, me parece. Bueno, no importa. Entonces, Wilhelm supongan que Reich tienen también, ¿no, dermatitis. profe? ¿Cómo? Bueno, él en otro tiempo, pero digo, sobre el No tema. escuché quién. Wilhelm Reich se escribe, ahorita lo escribo en el chat, mejor. Sí, Reich, no, él propuso más cosas acerca del carácter y luego acabó en la cárcel en Estados Unidos. Bueno, a ver, no, Ajá. me estoy desviando. A ver, chicos, dejen regreso. Sí, las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, llega un paciente a tu consulta con dermatitis atópica. Esto es una enfermedad que te irrita la piel y te saca como plastas de piel, digamos, es como un rash grandote muy doloroso que te quema, como ronchotototas que te salen en la cara, el cuello. Es psicosomática porque está ligada, se ha comprobado, ¿no? Que está ligada a fallas y dificultades en el apego temprano entre la mamá y el bebé, separaciones, pérdidas, abandono, etcétera. Y entonces las enfermedades psicosomáticas son un campo bien interesante de la psicopatología donde tú vas a tener una alteración orgánica que hay que tratar médicamente. O sea, la terapia no te quita la dermatitis atópica per se, ojo, y hay que pensar que también un tratamiento psicológico, ahora que lo decían, ¿no? Para trabajar la angustia de separación, los patrones de apego, todo el tema de cómo vivo el abandono, es un no, no es un paliativo, es un seguro para protegerte contra posteriores regresos de esta enfermedad y contra su agravamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Lo médico y lo psicológico no están peleados. O sea, yo no atiendo a un paciente psicótico jamás, jamás en esta vida, si no está medicado por un psiquiatra. Y un borderline que a mí no me acompañe mi psiquiatra de cabecera, no lo toco en psicoanálisis, aunque lo vaya a ver 4 veces a la semana. ¿Por qué? Porque sí hay alteraciones orgánicas. O sea, pensar que los psicofármacos de los 60 para acá son inventos de la industria farmacéutica para empastillar a la gente es faltarle el respeto a los pacientes psicóticos de antes que se quedaban 30 años metidos en el manicomio y nadie los pelaba. Ahora, pensar que los psicofármacos lo solucionan todo y que la dermatitis atópica solo la trato médicamente es caer en el mismo extremo, ¿no? Lo cual me lleva al punto para el cierre de esto. Les comparto la presentación que traíamos. O sea, esto que digo es bien importante, chicos. O sea, de verdad, el chiste es no caer en los extremos. Les muestro la bibliografía, es por esto. A ver, nos lleva a esto. Yo incluyo un artículo en mis notas de lo que íbamos a hablar hoy, que se llama La historia, está mal escrito aquí, clínica y la anamnesis, etcétera. Luego se los puedo mandar. De la escucha y la mirada clínica a la escucha y mirada por los aparatos. Es de psiquiatras, ¿eh? O sea, no crean que es de un señor viviendo en una cabaña ahí aislado en su casa. No, es de psiquiatras españoles que dicen, sí está muy padre tener todas estas pruebas médicas que hay ahora,
pero también hay que escuchar al paciente. ¿Qué le duele? ¿Cómo lo vive? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus dolores? Esto ya para entrar a un tema de psicoterapia y de psicopatología, que es lo que decía Andrés, y que se ve en la psicosomática. O sea, tú no nomás le das algo, su cremita del dermatólogo para la dermatitis o su omeprazol para la úlcera gástrica, sino que esa puede ser una ruta de entrada a entender un dolor psicológico. Igual que con la depresión, tú le puedes mandar a alguien deprimido terriblemente que vaya con el doctor por su pastilla porque no puede trabajar y tiene que mantener a 3 hijos y tiene que mantener su chamba. Y al mismo tiempo uno le hace una propuesta psicoterapéutica para ver qué más hay con esa depresión. El problema es ubicarse en cualquiera de los dos extremos. Tanto el psicologismo así a ultranza, o sea, de no, pues es que todo es psicológico, porque no es cierto. O sea, ya si te dio dermatitis atópica y es psicosomática, pues no te la curas con 20 años de análisis, como tampoco te curas un cáncer con psicoanálisis. Sin embargo, sí te ayuda. Y también es cierto que, por ejemplo, en el lupus, que es otra psicosomática, pues tampoco te cura el lupus, el psicoanálisis ni la terapia que sea, pero sí te ayuda a que los efectos quizás se aminoren. Entonces, bueno, después de este choro ahí sí como bien armado y muy interesante, por cierto, te agradecemos la participación, Andrés. Creo que es un punto que vamos a poder debatir justo en la semana 5. La semana 5 es un foro de discusión. ¿Mandé? Al contrario, gracias. Entonces, en la semana 5 vamos a tener un foro. Antes de entrar a qué trata el foro, 2 notas acerca de los foros que les ha ido bastante mal. Y creo que es más por desinformación que por otra cosa. Los foros, aunque la hemos puesto en los anuncios, los foros, por favor, no lo olviden, necesitan tener 3 participaciones, al inicio, en medio y al final de la semana. Sé que me han mandado mensajes de, oiga, profe, pero yo trabajo y llego bien tarde. No necesitan escribir un tratado de psiquiatría en el foro. Necesitan escribir por mucho en esas participaciones, ya 10 renglones es muchísimo, acerca de lo que sus compañeros escriben, preguntas, profundizar, puntos en los que no estén de acuerdo, algún dato curioso que tenga que ver con el tema, pero sí tienen que ser los 3 momentos porque vienen en la rúbrica. Entonces, no quiero bajarles calificación por una cosa tan concreta como nada más participaste el domingo y era el lunes y el miércoles y el domingo, o martes, jueves. O sea, ustedes escogen los 3 días mientras sean dentro de la semana, ¿no? Esto no les debe demorar más de 10, 15 minutos por cada vez que se metan. O sea, aún con el itinerario de trabajo más apretado, se pueden hacer un espacio de 10 minutos en lugar de ver un videito de YouTube en lo que están en la cena, se comen su quesadilla o su sincronizada y participan en el foro y ya estamos tranquilos. Y la otra nota es sobre el nivel de la participación. La verdad es que participan muy bien, es grato leerlos, hay preguntas y todo. Nada más cuiden un poquito que estén dirigidas a los compañeros, ¿no? O sea, como, ay, compañero, esta participación me parece interesante, ahora a mí me queda la duda, o creo que no abordaste tal punto, a ver, lo propongo yo, y se va armando una discusión más padre, para que no sea diálogo de sordos, ¿va? Por lo demás van muy bien en el foro. Y ahorita les comparto, a ver, Fernanda, adelante, y voy compartiendo pantalla para mostrarles de qué va el foro esta semana. Vamos. Profe, una preguntota, o sea, aparte de la historia clínica, pero aparte de lo del foro. A ver, no, también veo esa confusión. A ver, no, se está cortando, no entendí nada. No. ¿Nos lo repites, porfa? Ajá, ya. Sí, claro, es que te quería preguntar que si aparte del formato que nos mandaste, es el que se tiene que llenar de la paciente con esquizofrenia, también tenemos que hacer como lo que dice, aquí tengo la rúbrica, la historia biográfica aparte. No, eso viene en los rubros de la historia clínica misma. ¿Sí se escuchó, perdón?
Sí, que si hay que hacer aparte la historia biográfica, no para nada. Todo lo que se entrega esta semana está en el formato que viene ahí. En el primer rubro viene la historia biográfica resumida, o sea, qué le pasa a la paciente y cómo ha evolucionado. Ahí aparece. ¿Sí? No Ok, sé, dame, entonces no tenemos que hacer confirmación. nada más que el formato de Word y obviamente adjuntar A ver, estoy viendo la rúbrica de nuevo, pero sí, solamente es ese archivo de Word. Solamente. Gracias. No, este es el de la semana pasada, estoy mal. Sí, pero solo es en Solo es ese Word. o sea, tampoco pongo. Solamente. ¿Ahí adjunto la conclusión o sin conclusión? Ahí está la conclusión, no, la conclusión va aparte, digamos, están las opiniones personales y luego está la conclusión. Va, entonces con la actividad Ok, perfecto. 5, Y con portada, ¿verdad? Todos los trabajos van con portada. sí, por favor, con portada, ahí está. Ahora, en los foros que platicábamos, ya dimos esas dos como acotaciones. Aquí están las instrucciones. Hay que ver ese video y conoces y responder estas preguntas, ¿sale? Ahí viene que hay que poner citas, es dar una opinión acerca de las opiniones, o digo, de la existencia de factores biológicos o no sobre las enfermedades mentales. Por eso lo que ahorita nos decía Andrés venía mucho a colación. Este foro va a vencer, o sea, va a estar disponible a partir no de este lunes, ¿sale? Eso es un buen aviso, ya vienen las vacaciones. No de este lunes. No hay actividad programada para la siguiente semana porque es una pausa vacacional. No va a haber actividad. Esta actividad del foro va a estar disponible a partir del 5 de abril, ¿vale? Ya se pueden meter, como ustedes se dan cuenta, ya se pueden meter, ya aparece, ya está, pero del 29 al 5 no hay ninguna actividad que venza. El foro empieza a correr y yo voy a participar a partir del 5 de abril, para que lo tomen en cuenta. La actividad de la semana, la de la historia clínica, sí vence el 29 de marzo a las 3 de la mañana. Tómenlo muy en cuenta. Y las calificaciones de esta actividad las tenemos que entregar entre el 5 y el 7 de abril. O sea, no se asusten si ven toda la Semana Santa que no les llega su calificación. Si les llega su calificación en las vacaciones, pues siéntanse a gusto porque tuve ahí un ratito que dije, bueno, voy a calificar para que no se me junte. Pero no es que si no les llegó el viernes o el jueves, es que no lo estamos haciendo, no la tenemos que entregar sino hasta el 7 de abril, ¿vale? Entonces también si mandan mensaje de plataforma, no me han dicho cómo está la regla, pero yo supondría que si ustedes escriben el domingo 28 o el lunes 29, por ahí les podemos contestar hasta el 5. Yo voy a tratar de contestarles en momento, pero tomen en cuenta que pues no hay dudas que resolver de momento, que es una semana de pausa para todos, para que descansen, para que los maestros también nos tomemos un descansito y agarremos fuerza. Entonces, bueno, si no hay más dudas ya sobre la actividad y demás, vamos a ir cerrando por hoy. Y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos hasta mañana, maestro.